Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Somos testigos de que realmente con Jesús en nuestro hogar podemos vivir felices. Aleluya. Muchas veces no podemos negar que muchas veces tenemos la necesidad en la parte económica, a veces falta, como en estos tiempos donde está la situación difícil que se vive en el país, pero aunque pueda faltar de lo económico, a veces quiero decir que el que nunca falta es el Señor Jesucristo. Es más, ni siquiera a veces Él falta. Él siempre está, porque Él es Dios Todopoderoso. Aleluya. Y Él puede, hermanos, en esta mañana y amigos queridos, bendecirnos y ayudarnos. Así que quiero poder compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo, para lo cual pues les ruego estemos muy atentos y muy dispuestos para recibir del Señor lo que Él quiere decirnos. A veces cuando en los tiempos de campaña vemos a veces personas que se suben a una tarima y dicen unas cuantas palabras y todo el mundo está muy atento, y muchas veces no importa si el sol está fuerte, ahí se está. Y a mí me ha tocado estar en mis tiempos cuando también andaba detrás de aquellas personas y uno oye muchas promesas, pero no todas entonces son cumplidas. Pero ahí estábamos. Pero en esta mañana quiero decirles que aquí no está un político, sino el Señor Jesucristo. El único que es capaz de hacer promesas y de cumplirlas todas, porque Él es el Dios Todopoderoso. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Y quiero que se ubiquen en el capítulo número 2 de Amós y el versículo número 8. Amós, capítulo número 2, versículo 8. Solo este versículo, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor: sobre las ropas empeñadas se encuentran junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Quiero leerlo otra vez con ustedes. Sobre las ropas empeñadas se encuentran junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Quiero que me ayuden a orar, hermanos, para que Él nos bendiga en esta mañana con su palabra. Bendito Señor, te damos gracias a ti, porque solamente tú haces estas maravillas, mi Jesucristo. Nosotros, y que podamos nosotros, Señor, testificar tus maravillas, Padre Celestial, algo muy especial. Te pido, Señor, que pongas tu palabra, Señor, en mi boca, que al abrirla tú puedas bendecir, Señor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos allá también en sus hogares donde se encuentran, viéndonos a través de esta transmisión. Señor, que haya palabra para todos, Señor Jesucristo, porque si hay alguien que conoce la necesidad de cada persona, eres tú. Así que yo creo que en este día nos oye alguien y nos observa alguien que quizás tiene un grave problema, pero que no es capaz de contárselo a nadie, porque es capaz de confiar. Oh Señor, pero tú conoces la necesidad de él, aleluya, y tú eres el mejor amigo. Y te pido, Señor, que ayudes a aquella persona, que ayudes, Señor, a mi hermano y a mi hermana en esta mañana. Envía tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel y que es la cura para todos los males, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir esta mañana
este lleva por título: ¿qué altar está haciendo tu sacrificio? Es una pregunta. ¿En qué altar estás ofreciendo tu sacrificio? Bendito sea el Señor. Altar, viéndolo un poco desde el Antiguo Testamento. Altar precisamente es un lugar de sacrificio. Los israelitas, ellos preparaban a veces animales que ellos sacrificaban y lo presentaban en un altar a Dios como una ofrenda también, y con el deseo de que Dios en ese día derramara sobre ellos una importante bendición. Así que hacemos notar aquí algo importante, de que esto es un altar. Altar es un lugar de sacrificio. Por ejemplo, es tan notable esto, de que aquella persona que llevaba este cordero en un altar para Dios, esta persona no era llamada a llevar cualquier animalito, sino que tenía que hacer, hermanos, un cordero sin defectos, sin nada que quitara lo especial que tenía que tener ese sacrificio que había de presentar aquel hombre o aquella mujer en aquella época. Así que esto era importante, y la mejor manera que ellos podían hacer era entonces en su hogar mismo, ellos criarlo, ellos mismos cuidarlo, ellos mismos alimentarlo, porque habían de ofrecer para Dios algo verdaderamente importante. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces era lo que hacía. También en el altar se quemaba incienso, cuando se habla del altar del incienso, porque era necesario que esa ofrenda que se ofrecía allí realmente tuviese un olor grato para Dios. Es decir, a veces se oye decir, o yo quizá lo dije en mi ignorancia en algún momento, cuando a veces ofrecíamos algo para Dios, claro, ahorita no estamos hablando de un altar físico, pero cuando uno ofrece algo para Dios, ya sea una alabanza, un cántico para Dios, o algo que usted sienta dar para Dios, bendito sea su nombre. Entonces cuando oía a veces y alguien de pronto cantaba una canción y decía, bueno, no me sale tan bien, pero no importa, es para el Señor. Bueno, a veces cuando no somos afinados para cantar y no nos sale bien, y hacemos lo mejor, bueno, el Señor mira el corazón y ese cántico es especial, esa ofrenda es especial. Pero cuando lo decía yo en mi ignorancia, en cambio lo decía con un menosprecio, porque a veces para la persona importante, nosotros queríamos estar de los más elegantes, queríamos estar con el mejor obsequio, etcétera, y entonces cuando ya se trata entonces de Dios, entonces no éramos así tan especiales. Bendito sea el Señor. Quiero notar algo también aquí, que aunque en el Antiguo Testamento levantaron muchos altares, bendito sea su nombre, para Dios, también los pueblos alrededor del pueblo de Israel, entonces ellos también levantaban sus altares, y muchas veces los mismos israelitas, cuando se dejaban llevar por las ideas o los pensamientos que tenían aquellos pueblos, y entonces inclinaban su corazón a otros dioses. Entonces, entre esto miramos, por ejemplo, a un dios llamado Moloch, una deidad cananea. Entonces los cananeos era una de sus tantas deidades o dioses que ellos tenían, para los cuales también, o para el cual también ellos preparaban un altar. Para este dios, uno de los sacrificios
que presentaba entonces la gente era, hermanos, allí ofrecían precisamente vidas humanas, hablando un poquito más de los hijos primogénitos, del primer hijo de aquel hombre. Entonces lo ofrecía allí, y este Dios tenía una figura en cuyo interior había un horno. Entonces, donde ellos venían e introducían a aquella persona allí, aquella criatura, entonces para que fuese ofrecida a ese Dios, porque para ellos entonces Él era Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, esto, hermanos, repercutía de una manera terrible, ¿verdad? Entonces podemos notar un poco de que cuando los antiguos israelitas, ellos levantaron altar para Dios y ofrecían sacrificios, entonces el Señor nunca les pidió a ellos ofrecer vidas humanas, jamás. El único caso que lo hizo Dios para probar la fe de un hombre, que fue Abraham, que le pidió entonces a Isaac, bendito sea el Señor, que lo ofreciese, claro está, pero no con la intención de que Dios quiera tal tipo de sacrificios, vidas humanas allí muertas sobre un altar, no, sino que quería probar la fe de un hombre. Pero cuando él vio la fe de este hombre tan grande, que amaba a Dios a tal punto que era capaz de ofrecer a su hijo, entonces Dios le dijo: detén tu mano, bendito sea el Señor, y no toques al muchacho, porque entonces he visto tu fe, que es grande y especial. Entonces esto marca una diferencia aquí, y resalta un poquito aquí la fe de este hombre llamado Abraham. Porque miren, hermanos, cuando retomando un poquito los sacrificios y la creencia al dios Moloch, una deidad cananea, como les dije, entonces ellos ofrecían entre sus sacrificios vidas humanas, incluso también a Baal, el dios Baal, también le ofrecían como sacrificio también vidas humanas. Bendito sea el Señor. Entonces cuando ellos lo hacían así, realmente, hermanos, esto era una corrupción total. Y muchos de los israelitas, ellos se fueron contaminando con esto. También fueron aceptando este tipo de culto, porque ofrecer algo sobre un altar precisamente ya es un culto para alguien, ¿verdad? Pero qué lindo que mejor sea para aquel que hizo los cielos y la tierra, que es el Señor Jesucristo. Entonces, con el pasar del tiempo, nosotros notamos, hermanos, en la Biblia, de que en el pueblo de Israel, entonces se fue entremezclando este tipo de creencias, es decir, la creencia que tenían los otros pueblos, se fue mezclando con la creencia de los israelitas, de tal manera que cuando ellos ofrecían, por decir, una ofrenda, un sacrificio al dios Moloch, Baal, Acera y tantos otros, ellos creían que de alguna manera también se lo estaban ofreciendo a Dios, o que por medio de ese Dios, entonces ellos estaban llegando al Dios de los israelitas. Bendito sea el Señor. Entonces notemos que esta mezcla de creencias, entonces esto es algo es muy antiguo. Esto se fue dando allá, lo cual entonces enojó mucho al Señor, bendito sea su nombre. Y muchas veces los lectores de la Biblia conocemos cómo el pueblo israelita fue castigado muchas veces por Dios, porque entonces Él no acepta este tipo de culto. Incluso cuando nosotros los cristianos solemos decir gloria a Dios o al Señor sea la gloria, entonces es porque realmente, hermano, solo Él y nadie más que Él se merece la gloria. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque es el único que está sentado en el sillón del universo. Es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Es el único que creó todo lo que existe.
sean imperios, potestades, dominios, todo lo que existe, Él lo creó para la gloria de Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que el Señor no acepta este tipo de culto que los israelitas en algún momento entonces ellos le brindaban al Señor en su confusión. Bendito sea el Señor de la gloria. Entonces viene a mi memoria cuando en Segunda de Reyes, primera o segunda, se me escapa, el capítulo 18, cuando se enfrenta Elías a los profetas de Baal. Recordemos que en esa época el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos, es decir, dudaba de que Jehová era Dios, era o no era, es Dios o es Baal. Y esto llevó a que hiciesen también una mezcla de culto, como ya les expliqué hace un momento. Así que esto llevó un celo tremendo en el corazón de Elías, porque mire que aunque el corazón de Israel se había desviado hacia el dios Baal y rindiéndole culto a Baal, entonces Elías se mantuvo firme, porque realmente el corazón sabía quién era su Dios y no estaba dispuesto a cambiarlo absolutamente por nada ni por nadie. Bendito sea el Señor. Por eso en él sale una expresión y diciendo: solo yo he quedado profeta de Baal, porque entonces este tipo de culto hizo que muchos de los profetas de Jehová entonces fuesen perseguidos, fuesen muertos, tratando que Satanás con esto, note esto, tratando que de eliminar el culto a Jehová. Es decir, que no se levante más altar para Jehová, porque sabe que cuando el pueblo de Israel, a veces ellos estaban a veces rodeados por sus enemigos, ejércitos grandes, innumerables, incontables. Ellos se levantaban contra Israel, pero siempre había alguien que levantaba un altar para Dios. Bendito sea el Señor, un altar a Jehová. Y entonces de inmediato venía la gloria de Dios y Él se encargaba de defender a su pueblo y de liberarlo de los enemigos, de las plagas, porque este tipo de culto hacía que el pueblo de Israel en muchas ocasiones fuese azotado por plagas como las que estamos viendo hoy en día en nuestra nación y en muchos países del mundo. Bendito sea el Señor. Así que cuando esto sucedía, pero había un hombre de Dios que levantaba entonces para Dios un sacrificio, como lo hizo David en algún momento, bendito sea el Señor. Y entonces inmediatamente la mano de Dios se movía. No hablo de una mano física, porque Dios no tiene un cuerpo físico, pero en un sentido espiritual, es decir, la gloria de Dios se movía y entonces Israel era sanado, no importa de qué plaga hubiese estado siendo azotado. Alabanzas para queriendo hacer un pequeño paréntesis aquí. Ahorita miramos por medio de las redes, hermanos, muchos tipos de culto que se están haciendo, muchos tipos de culto. Bendito sea el Señor por las creencias entremezcladas que hay, y aparecen hombres que, ¿cómo le diría yo?, que predican un mensaje que no lleva más bien a la gente a entrar en reflexión acerca del camino que ha tenido, sino que más bien ellos se preparan y lo que hacen es dar supuestamente bendiciones para la gente, en este caso, liberaciones, proclamando libertad, bendito sea el Señor. Pero yo creo más bien que Dios está
tratando con cada habitante de este planeta, tratando con cada habitante de nuestra nación, porque Dios quiere algo diferente de este pueblo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que esto, hermanos, es importante. Note que Israel, incluso ellos, en su claudicación, en su duda que tenían, entonces habían ya, hermanos, derribado el altar de Jehová. Estaba olvidado. Es decir, queriendo llegar a Dios por medio de otras cosas creadas, queriendo llegar a Dios. Bendito sea su nombre. Esto es lo que lleva a hacerlo entonces a Elías, y dice que hasta tu altar lo han derribado. Pero entonces llega un momento en que Elías, él asume una responsabilidad muy grande, movido por Dios, en que hace un reto allí. Es decir, se enfrenta a los Baales. Eran 450 profetas de Baal, y contando también más los profetas de Acera. Bendito sea el Señor. Él se enfrentaba con aquellos hombres que predicaban también esa creencia rara y que levantaban otros altares que no eran de nada agradable para Dios, su sacrificio. Entonces, así que hicieron un compromiso. Vamos a levantar aquí, ustedes van a levantar su altar, y yo voy a también arreglar el altar de Jehová que está arruinado, y presentaremos allí un sacrificio, y el Dios que derrame fuego sobre ese sacrificio, sobre ese altar, ese sea Dios. Así que, para no alargarles el asunto, entonces los Baales, ellos clamaron y clamaron, pero resulta ser que Baal nunca les respondió. ¿Sabe por qué no hubo respuesta? Porque simplemente Baal no es Dios. Pero cuando Elías arregla el altar de Jehová que estaba arruinado, que había sido olvidado por los israelitas, y presenta el sacrificio, entonces al instante desciende fuego del cielo y cae sobre el altar, y es consumido el sacrificio. Bendito sea el Señor. Y entonces se abren los ojos de los israelitas, y todos empiezan a decir y a proclamar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Bendito sea el Señor, porque el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Así que quedó comprobado en ese día de que no cualquier altar puede ser causa de agrado para Dios. Y notando algo importante aquí, que depende del tipo de altar o que yo levante, o depende el tipo de altar a quien yo se lo tenga dedicado, entonces así será mi sacrificio, así será lo que yo ofrezca entonces al Señor. Pero entonces debemos anotar algo, de cuando levantamos un altar cualquiera, entonces con una ofrenda de acorde a la razón por la cual se edificó ese altar, entonces queriendo llegar a Dios, bendito sea el Señor en esta preciosa mañana. Incluso leía un versículo en la palabra del Señor, bendito sea el Señor, que se encuentra ubicado en el libro de Oseas capítulo 8, y les voy a dar la cita bíblica, capítulo 8, versículo 11, donde dice que Israel multiplicó sus altares para pecar. Dios mismo lo dice. Israel multiplicó sus altares para pecar, es decir, ofrecer a Dios algo que realmente Dios no había pedido. Entonces, no era verdaderamente un altar consagrado para Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo en esta mañana. Así que esto viene a mi memoria, recordando que cuando entonces el Señor, ya en su manifestación en carne, el Señor Jesucristo, Él visita entonces a Israel, manifestado en carne,
y entonces él se encuentra con un culto diferente, es decir, un altar que no es consagrado para Dios lleva a un culto diferente por las creencias diferentes, cosas que no están en la Biblia. Por eso es bonito consultar la Biblia y a ver que si lo que yo estoy tratando de hacer para Dios, entonces realmente Dios lo mandó así. Porque caso contrario, entonces no estaré llegando a Dios, sino que estoy siendo engañado y estoy también engañando a otros, perjudicándome yo y perjudicando a otros, porque queriendo llegar a Dios, realmente me encontraré solo, bendito sea el Señor de la gloria, porque lo que ofrezco, como no es para el Dios de la Biblia, no va de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, entonces no puede llegar al Dios de la Biblia. Y yo necesito de Él. Y usted también necesita de Él. Por eso es importante que todos consultemos la palabra del Señor. Así que cuando el Señor se manifestó en carne, había una de las creencias que había allí, la religión de los fariseos. Los fariseos, ellos tenían una forma muy rara y extravagante, ellos de buscar a Dios. Y enseñaban una doctrina, ¿cómo le diría allí? Muy legalista, ¿verdad? Muy legalista, es decir, con muchas exigencias, a tal punto de que un día ven a Jesús y a sus discípulos que ellos comían con las manos sin habérselas lavado. Y entonces ellos se acercan y le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse la mano, con manos inmundas, y no guardan la tradición de los ancianos? Eso es decir que ellos estaban a causa de ese tipo de altar diferente que se levantó. Fue repercutiendo a que hubiese otro tipo de creencia, que tomaban también mucho de la Biblia. Incluso los israelitas tenían a los fariseos como personas de un nivel espiritual muy alto, bendito sea el Señor. No estaban ellos de pronto tan conocidos de la Biblia y se dejaban llevar por ellos. Y así como hacían cosas de la Biblia, habían aumentado otras cosas que Dios no les había mandado, y habían quitado otras cosas que tampoco Dios les había mandado. Porque miren, realmente nosotros tenemos la potestad de cambiar las cosas. En un término humano hablando, yo entro a mi casa y yo digo: hombre, el juego de muebles no me gusta aquí, voy a sacarlo de aquí de la sala y lo voy a meter al cuarto. Bueno, no parece buena la idea, pero es mi casa, y si yo la hago, entonces estoy en todo mi derecho, es mi casa. Voy a la calle y digo: hoy me voy a poner un pantalón negro y me voy a poner una camisa amarilla, bendito sea el Señor. Y salgo, hombre, y de pronto los demás dirán: hombre, como que no te queda bien el traje. Bueno, pero soy yo y es mi traje y yo me lo pongo. Entonces, algo muy personal. Pero hermanos y amigos que me escuchan, meterse con el culto para Dios, meterse en este caso con la palabra del Señor, y poder yo tomar lo que creo que me conviene, y poder eliminar de la Biblia lo que creo que también me conviene eliminar, y tomar otras cosas que son pensamientos de hombres, no lo acepta Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos, queridos hermanos, bendito sea el Señor, que nosotros no podemos salir con cosas raras. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los inventores de la Biblia. La palabra escrita aquí no salió de la mente de ningún hombre, porque aunque Dios usó hombres para escribir la Biblia, hombres como Moisés, hombres como Jeremías, hombres como David, hombres como Salomón, hombres como Pedro, como Juan, como Santiago, bendito sea el Señor Jesús. Pero la Biblia dice que estos hombres fueron inspirados por Dios. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo. Es decir, que ellos estaban dispuestos a hacer y a decir lo que el Señor mandó. Bendito sea el Señor.
Por eso que nosotros podemos ver la vida de estos hombres. Realmente no fue una vida cualquiera, fue una vida bendecida. Oremos, por ejemplo, a Pedro cuando él, por predicar la palabra, porque entonces habían las creencias que ya les digo, distintas, ¿verdad? Y a veces cuando yo solía decir, allá tú con tu religión y yo con mi religión, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que él que tiene una religión cree diferente. El que tiene una religión allá cree diferente al que está allá, y etcétera, 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 etcétera. Bendito sea el Señor. Pero quiero decirles que las religiones no están en la Biblia. Las religiones no la estableció Dios, no, porque no hay muchos caminos para llegar al cielo. Tan solamente hay un camino, bendito sea el Señor, y ese es el que camina apegado a su palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque entonces no hay otra manera. Si yo quiero llegar a mi casa, bendito sea el Señor Jesús, yo no puedo coger cualquier camino. Yo necesito coger el camino que me va a llevar a mi casa, porque tan solamente por ahí será que yo llegue. Yo quiero llegar a tal ciudad, a tal pueblo. A mí no me sirve cualquier bus. Yo necesito coger el bus que me lleva allá. Por eso es que en esta mañana quiero hacer énfasis en esto, de que todos queremos llegar al cielo, pero el problema es que se han levantado muchos altares con creencias distintas, con creencias diferentes. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y entonces, queriendo de alguna manera llegar un día al cielo, alcanzar salvación con una creencia distinta, con tal de que hable de Dios. Pero no se trata de esto. Bendito sea el Señor. Porque a nadie le gusta que su esposa le sea infiel. A nadie le gusta que su esposo le sea infiel. Bendito sea el Señor de la gloria. Oh, nadie estaría dispuesto a esperar que alguien codicie a su esposa, que alguien enamore a su esposa, que alguien tome de la mano a su esposa con otros fines. Nadie estaría dispuesto. Bendito sea el Señor, porque alguien que contrajo matrimonio con aquella mujer, entonces él entiende que es tan solamente para él. Alabanzas al Señor Jesucristo. Porque se unirá el hombre a su mujer. Bendito sea el Señor. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bendito sea el Señor. Entonces, si nadie está dispuesto a que su esposa le sea infiel, a que su esposo le sea infiel, ¿cómo podría Dios estar dispuesto a que en este caso nosotros, sus hijos, le seamos infieles? Teniendo uno una creencia distinta de la otra. Por eso quiero invitarlos a todos, aquí los que me escuchan a la distancia, en sus hogares, los que están a través de esta transmisión, en sus casas, en sus hogares. Bendito sea el Señor. Consulte la Biblia. Si lo que usted está siguiendo, si lo que usted está viviendo realmente está establecido aquí. Bendito sea el Señor. Porque mire, tanta necesidad hay en la vida de la gente. Y a veces uno les encuentra desesperados, les encuentra. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor. Sin saber cómo hacer. Bendito sea el Señor. Y no tienen en este caso la ayuda del Señor. Y no es que Dios la niegue. El asunto es que Él está, dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Él no me va a obligar a mí a seguir su camino. Él me predica su palabra, Él me enseña el camino, Él me muestra sus estatutos. Él me hace conocer las bendiciones que tiene para mí el día que yo renuncie al mundo y lo siga a Él. Pero yo soy el que estoy en la potestad de decidir. Oh, bendito sea el Señor.
por todos los que nos hemos decidido, aleluya, que cuando llegamos un día al Evangelio, se acercaron nuestros amigos y te dijeron: oye, fulano, ven acá, siéntate acá con nosotros, que tenemos una hermosa botella de ron para tomarlo como siempre lo hemos hecho. Pero usted que entendió la palabra, yo que entendí la palabra, le dijimos a esa persona: gracias por la invitación, en otros tiempos te la aceptaría, pero ahora estoy siguiendo al Dios de la Biblia. He tomado la decisión de obedecer su palabra. Alabanzas al Señor Jesucristo. He tomado la decisión de seguir su palabra. Por eso, mire, consultemos la palabra del Señor. Consultemos. A veces llegamos a los hogares cuando evangelizamos y a veces preguntamos: disculpe, amigo, disculpe, señora, usted tiene una Biblia. Mire, y muchas veces nos han dicho, muchas veces, dice: hermano, mire, sí, tengo una, pero la verdad es que no me acuerdo dónde está, porque no sé, hace tiempo. Y entonces, y uno espera, y esa persona que me ha dicho eso, que no sabe ni dónde está la Biblia, entonces también nos ha dicho muchas veces: hermanos, tranquilo, siga con su religión, que yo acá voy a seguir con la mía. Y yo me quedo pensando: ¿cómo sabe ella? ¿Cómo sabe él que si la creencia que tiene, que está siguiendo, realmente está aquí en la Biblia, está establecida aquí? La estudia. Lo único que sabe es lo que otros le dicen por allá. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo. Pero mire que el hombre es muy mentiroso. Hace tantas cosas para engañar a la gente. Así surgieron las religiones. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero un día viene el Señor en su manifestación en carne, visitando a su creación, haciendo un llamado muy importante allá en San Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, diciendo él: después que Juan fue encarcelado, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Mira que a mí me llama la atención algo importante aquí en este versículo. Si quiere usted buscarlo para que vea que está en la Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Que el Señor, para llamar a alguien a su camino, porque solo hay un camino, y ese camino que el Señor estableció es el evangelio, bendito sea su nombre. Entonces, para que alguien venga y sea salvo, entonces Él le dijo algo importante: primeramente, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ese es el problema de las diferentes creencias que hay. Que entonces a veces yo no quiero renunciar a mi creencia acá, a mi religión acá. No quiero renunciar porque entonces pienso en que tengo que dejar tantas cosas. Pero si tú quieres ser salvo, tendrás que dejar el alcohol, tendrás que dejar la droga, tendrás que dejar la vida libertina, tendrás que dejar y honrar a lo que Dios no ha creado, porque se levantan altares y se le rinde de pronto algún tipo de culto a algo hecho por manos de hombres. Veía un hombre en Guayaquil hace unos años atrás, donde él retocaba los ídolos que hacía la gente y los retocaba, o sea, los lijaba bonito, los pintaba bonito y luego venían y lo llevaban para tenerlo en su casa en un altar. Pero yo veía que este hombre que hacía eso, al ladito tenía las botellas de cerveza y estaban sus amigos por ahí. Y yo digo: ¿qué santo puede ser esto? Bendito sea el Señor. Porque santo significa apartado del mal. Santo no es algo hecho por manos de hombres. Santo significa apartado del mal. Algo puro, algo limpio, algo consagrado. Bendito sea el Señor. De manera que el día en que tú renuncies al pecado, o el día en que tú y yo renunciamos al pecado, entonces ese día fuimos limpiados, fuimos santificados.
Ese día caminamos con Dios, bendito sea el Señor. Hoy cuando escribe alguno de los apóstoles por allá dirigiéndose entonces a los seguidores de Jesús, entonces se dirige como a los santos. No a los que sí hechos por manos de hombres, sino hombres y mujeres que un día renunciaron al pecado. Por eso el Señor dijo, arrepentíos. Pero el problema del hombre es que no quiere arrepentirse. Por eso se le hace difícil aceptar el Evangelio. Pero mire, reflexionamos un poquito en esto, en esta mañana, ya para ir culminando en unos minutitos más. Bendito sea el Señor Jesús. Para ir culminando, entonces miramos lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo. Miren, las familias están asustadas. Las personas viven asustadas, del niño más pequeño hasta el mayorcito. Y comprendo que es así, porque lo que está sucediendo en el país y en el mundo es grave. Bendito sea el Señor. Lo que está sucediendo en el país y en el mundo es grave. Bendito sea el Señor. Y mire, aunque Satanás se aprovecha de esto que voy a decir, aunque Satanás se aprovecha de esto, mire, realmente es Dios que está moviendo su mano, porque es el tiempo en el que Él ha decidido tratar con la humanidad. Ahora usted mire esas leyes que se han estado aprobando. Leyes de matrimonio del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Leyes que se están aprobando, bendito sea el Señor. Y no es que, mire, esto es algo que está contra la naturaleza, porque la Biblia nos habla en Romanos capítulo 1, el que tenga la Biblia y quiera leer. Y se da cuenta de que realmente el Señor rechaza esto. Bendito sea el Señor. Y otras creencias, para resumir aquí, en ciertos países están aprobando matrimonios entre una persona y un animal, lo que la Biblia también lo prohíbe. Bendito sea el Señor. En ciertos países escuché que se aprobó también una ley de una persona con un objeto, con su lavadora, con su plancha, con lo que quiere, le casa, con tal de que viva tranquilo, que viva feliz. Pero eso no tiene razón. Bendito sea el Señor de la gloria. ¿Cómo se podría aprobar aquello? En un país donde se aprobó una ley donde un adulto puede casarse con una pequeña niña. Y los padres la dan a la fuerza, aunque ella no quiera, la dan. Bendito sea el Señor. Y mire, y todo esto hace de que la ira de Dios se esté rebelando contra este mundo pecador. Bendito sea el Señor. Y yo no quiero darle fama a Satanás, porque mire, uno mira y hay momentos en que Satanás hace sus cosas, bendito sea el Señor, pero mire, Dios está tratando con la humanidad. Mire, cuando surgieron estas pestes en Israel, que surgieron muchas, Dios castigó a Israel con pestes muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque ellos entremezclaron este tipo de culto. Ellos decían, vamos a alabar a Dios, pero lo vamos a hacer de esta manera, como nos parece, y Dios se enojaba y enviaba pestes y había mortandad. Pero cuando ellos derrumbaban esos altares, dejaban al lado ese tipo de culto y levantaban nuevamente altar para Jehová y ofrecían sacrificios solamente para Jehová, y el corazón se volvía al Señor, entonces Israel era sanado y ni uno más perecía. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que por ahí salía alguien que dijo que unas pestañas, un cabello, no sé qué, que ha soñado, que mete en agua hervida, y tú me dices que esa es la cura para el coronavirus. Miren, no ande creyendo cosas. Eso es hechicería, eso es práctica de hechicería. Crea la palabra de Dios, acérquese a Dios, arrepiéntase, que esa es la mejor cura. Bendito sea el Señor de la gloria, donde entonces puede encontrar la sanidad para todos los males. La sanidad para todos los males está en el arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Ustedes que me escuchan a la distancia, usted que está asustado, que está atemorizado, que no sabe en qué momento su vida, su casa sea sacudida por este virus, mire, la cura es el arrepentimiento de sus pecados.
Oh, bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Eso es lo que espera el Señor de la gloria. Cuando uno mira en la Biblia, hermanos, en la Biblia, a muchas personas a quienes el Señor sanó. Por ejemplo, le bajan a un paralítico de arriba del techo, le bajan a un paralítico y se lo ponen delante de él, de un lugar donde estaba él predicando, y entonces el Señor se dirige a él y antes de sanarlo, le dijo a él: entonces tus pecados te son perdonados. Oh, y después vino entonces también el milagro. Bendito sea el Señor, porque no hay sanidad sin que los pecados sean perdonados. Y para que los pecados sean perdonados, entonces tiene que haber arrepentimiento. Hay que renunciar al pecado para que haya sanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Una mujer que padeció 12 años con flujo de sangre. Una mujer que padeció de 12 años con flujo de sangre. Ella estaba realmente con esta enfermedad, y dice la Biblia que ella había gastado todo cuanto tenía visitando médicos y no sé, hechiceros. ¿A dónde iría? Hasta que entonces ella se quedó sin nada. Se da a entender de que esta mujer era una mujer con posesiones. Por eso hace énfasis la Biblia y dice que ella gastó todo cuanto tenía. Da a entender que ella tenía mucho. Bendito sea el Señor. Pero ella, con esta acción, al verse que ya nadie más podía hacer nada por ella. Yo no sé si alguien en algún lugar se encuentra en esta situación, sin saber qué hacer con su mal, sin saber qué hacer, aleluya. Y corre de un lado para otro, corre de un lado a otro, y allá va y le sacan dinero, y allá va y le sacan dinero, y allá va y le sacan dinero, porque mira, a la gente lo único que le interesa es su dinero. Pero el día que usted no tiene, el día que usted está en la ruina, ese día le van a dar la espalda como la dieron a esta mujer. Ella se encontraba sola, tan sola que cuando Jesús visita a su pueblo, no había quien la lleve para allá donde está Él, porque ella ya sabía que Jesús es el Dios de los milagros. Aleluya, alguien glorifica al Señor. Alguien glorifica al Señor, alguien glorifica al Señor, glorifica al Señor. Alguien sienta su presencia, o alguien que le diga: Señor, aquí está mi vida. Aleluya. No había nadie con ella, así que lo único que le tocó a ella decir: si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Sabe por qué ella dijo eso? Porque se sentía tan frágil y tan débil, pero que estaba tirada por allá en algún rincón de su covacha. Oh, aleluya, sin un familiar, porque se habían olvidado de ella. Sus amigos se habían olvidado de ella. Los médicos a quienes le dio su dinero se habían olvidado de ella. Oh, pero en ese día, ¿sabe? Había uno que no se había olvidado de ella, que decidió visitar su pueblo. Yo quiero decirte, tú allá en tu hogar, en tu casa, donde estás, quiero decirte que Jesús no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él está visitando tu pueblo esta mañana porque Él quiere darte sanidad. Él quiere darte sanidad. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que como no tenía quien le ayude, si tan solo tocar el borde de su mano, yo creo que ella se fue arrastrando. Pasaba ya unas cuantas cuadras, se fue avanzando, se fue arrastrando, se fue rayando con las piedras, aleluya. No sé qué más le sucedió por allí. Oh, pero cuando estuvo cerca de Él, sabía que en Él hay sanidad, sabía que en Él hay liberación, sabía que en Él hay perdón de pecados. Y cuando tocó el borde de su manto, aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice que al instante el flujo de su sangre se detuvo. 12 años
12 años expulsando sangre por sus partes, aleluya, sin haber quien le sane. 12 años. Y cuando estaba al borde de la muerte, ya desahuciada por todo, desahuciada, por eso estaba sola, aleluya. Pero en ese día sucedió en ella el milagro más grande que jamás puede suceder en la vida. ¿Y sabe qué le dice Jesús a ella cuando él se da cuenta? Oh, porque él sintió que alguien le tocó con una fe incomparable. La multitud te aprieta, le dice sus discípulos, y tú todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él sintió que había alguien, le había tocado con una intención diferente. Aleluya, el Señor sana 10 leprosos y de los 10, 9 fueron desagradecidos. No volvieron a darle las gracias. Muchas veces quieren sanidades. Hermano, ore por mí, y luego el Señor los sana y luego se van y se olvidan de Dios. Se olvidan de que Él los sanó. Aleluya. Por eso el Señor se admiró de ese toque en ese día y vio que alguien lo tocó con una intención diferente. Esa mujer no solo quería ser sana, esa mujer quería ser salva, quería que sus pecados fuesen perdonados. Y cuando Él se dirige entonces y la encuentra y la ve, es sana. Oh, y Él le dice: mujer, tranquila, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y quiero decirle que como la actitud de ella fue de una mujer arrepentida por los errores de la vida, por los pecados de la vida, entonces ella se acercó como el Señor quiso, porque creí, arrepentidos y creed en el Evangelio. Oh, ese día ella creyó y ese día fue sana. Oh, yo creo que ella antes de pie y se fue glorificando a Dios a su casa. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos de nuestros hermanos llegaron así en algún momento? Pero ahora están vivos. Le dijeron: te vas a morir dentro de tantos días, pero sigue vivo. Bendito sea el Señor. Yo conocí una hermana que ella llegó a su médico un día, hace muchos años atrás, y su médico le dijo: le doy 6 meses de vida, porque su enfermedad es grave. 6 meses de vida, bendito sea el Señor. Pero después, esta mujer, el Señor hizo el milagro, y después de 20 años, ella vuelve a visitar al médico. Resulta ser que había muchos años el médico ya había muerto, y ella estaba viva. ¿Sabe? Supo acercarse a Dios. Oh, te invito en el nombre de Jesucristo. Quita sus altares que estás haciendo para dioses ajenos. Quita sus altares, porque eso no te hace bien. No importa cuánto clames a ellos, no importa cuánto sacrificio pongas sobre ellos. No, si no te arrepientes no hay milagro. Oh, Dios quiere que llegues a Él arrepentido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo quiero invitar a alguien que adore a Jesucristo en esta mañana, y quiero hacer una oración especial por alguien allá, por alguien que quiere de Dios su perdón, por alguien que quiere de Dios liberación, por alguien que quiere de Dios ser sanado, pero quiero decirle: Señor, en esta mañana me arrepiento, perdona mis pecados. Oh, reconozco que soy alguien que delante de ti ha fallado, pero solamente en ti hay poder para sanar y para liberar. Yo quiero buscar el nombre de Jesucristo en esta mañana sobre ti. Yo sé que has oído la palabra. No dé más vueltas, no me dé más vueltas. No desprecies el mensaje. Oh, aleluya. Jesucristo, el que sanó a la mujer que padeció de 12 años de flujo de sangre, Él está aquí en esta mañana. Yo te invito a que le creas a Él, que te acerques a Él y recibirás de Él lo más grande. Oh, Señor Jesús, solo tú eres grande, Padre Celestial. Solo tú eres grande, Señor Jesucristo. Solo tú haces milagros, solo tú haces maravillas. Solo tú haces maravillas. Te pido, Señor, en esta mañana, por alguien allá que está necesitando de ti, por alguien que está atemorizado. Oh, aleluya. Bendito sea tu nombre. Pero yo te pido en esta mañana, mi Señor,
que toques estos corazones para que se vuelvan a ti. Ellos han oído que la cura para la enfermedad, que la cura para todo virus, que la cura contra el pecado está en el convertimiento, está en el arrepentimiento, está en el obedecer tu palabra. Oh, bendito sea tu nombre. Te pido, Señor, que los ayudes. Te pido, Señor, que reciba, mi Jesús amado, estas vidas que se rinden a ti. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile, Señor, en esta mañana te entrego mi vida. Dile, Señor, me arrepiento. Señor, quiero ser diferente. Señor, quiero ser diferente. Quiero ser diferente. Tú que no sabes qué hacer con el problema en tu casa. Tú que no sabes qué hacer con ese problema. Cómo resolverlo. Oh, aleluya. Tú que no sabes qué hacer con esa crisis espiritual. Hermano, yo te invito en esta mañana, humíllate delante del Señor, humíllate delante de Él, que Él tiene lo que tú necesitas. Él puede resolverlo todo, Él puede restaurarlo todo en esta mañana. Si tú te rindes a Él, declaro que hay poder en el nombre de Jesucristo. Recibe sobre tu vida sanidad, sobre tu vida liberación, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Yo te invito a que lo adores en esta mañana. Yo te invito a que lo adores en esta mañana. Yo te invito a que lo exaltes en esta mañana. Yo te invito a que lo glorifiques en esta mañana. Porque solamente tú eres Dios, solamente tú eres Dios, solamente tú eres Dios, solamente tú eres Dios, Señor Jesús. Oh, tú puedes, Señor amado, detener esta plaga, Padre Celestial. Toca los corazones de los hombres. Oh, que en sus casas se levante altar tan solamente para ti. Oh, que lean tu palabra, que estudien tu palabra. Oh, que busquen, Señor Jesús, tu iglesia. Que busquen, Señor, tu camino, Padre Santo. Oh, aleluya. Y se cumple lo que dice en el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Alguien que lo alabe, alguien que lo glorifique, alguien que le dé gloria, que le dé honra. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendice tu iglesia. Bendiga a cada alma, Señor Jesús. Si alguien se rindió a tus pies, oh Señor, bendícele.